Bueno, a continuación disponemos de un circuito en el que observamos que se disponen 4 resistencias, ¿vale?, en serie, ¿vale? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4, ¿vale? Tenemos aquí la batería, ¿vale?, con sus 6 vasos correspondientes, es decir, que sería de 12 voltios de tensión nominal, el fusible y lo que sería nuestro interruptor, ¿vale? Y a partir de este circuito vamos a realizar diferentes mediciones, como son intensidad, voltaje y resistencia, como hemos comentado, para que veáis cómo se realizaría en un circuito de este tipo, que es muy simple, ¿vale? Y posteriormente rellenaremos toda esta tabla que tenemos aquí, viendo los valores de la resistencia, resistencia 1, resistencia 2, 3, 4, resistencia total, caída de tensión o voltaje en la resistencia 1, en la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4 total y las intensidades, ¿vale? Para que veáis las peculiaridades en los circuitos que están dispuestos en serie, ¿vale? Vamos ahora ya aquí directamente sobre el circuito, ¿vale? Vais a ver si lo podemos ver aquí un poquito, ¿vale?, para que se vea bien. Tendremos aquí, a ver, vamos a poner aquí el polímetro para que lo podamos observar. Tendremos, es un circuito muy simple con las 4 resistencias que veis aquí, que las tenemos en serie, ¿vale? Polímetro. Inicialmente lo que vamos a hacer es medir valores de resistencia, ¿vale? Entonces pondremos el polímetro en la escala de 200 ohmios, ¿vale? Ponemos en la escala, tenemos resistencia 1. Si yo quiero medir el valor de las resistencias, primero que nada tenemos que saber que en un circuito, para medir las resistencias hay que abrirlo, es decir, sin conexión, es decir, sin corriente, ¿vale? Porque si no os falsea la medida, porque el polímetro para medir una resistencia envía un pequeño valor de corriente para poder observar la oposición que hace ese componente al paso de los electrones. Entonces tiene que estar totalmente sin corriente, ¿vale? Acordaros, para medir siempre una resistencia tiene que estar el circuito sin corriente. Entonces vamos a medir la resistencia 1, ¿vale? Estos son los cables, entonces mediríamos de aquí a aquí y nos daría 12,8. Vamos a ir apuntándolo. Primera resistencia, 12,8 ohmios. Si ahora me voy a la segunda, tendríamos desde este punto, a ver que se vea bien, desde este punto, seguiríamos el cable hasta este punto y tendríamos 40,1, ¿vale? La segunda, 40,1 ohmio. Si ahora me fuese a la 3, ¿vale?, cogeríamos desde aquí, ¿vale?, que es desde donde empieza lo que sería la resistencia, hasta donde saldría a la siguiente, hasta aquí, ¿vale? Y tendríamos 12,7 aproximadamente. La tercera, 12,7 ohmios. Y por último, la cuarta, vendríamos desde aquí, de donde sale, ¿vale?, que vendría hasta ahí, y vendría hasta lo que sería este punto de aquí, ¿vale?, que serían 39 ohmios. 39 ohmios. Ese sería el valor de cada una de las resistencias. Si yo quisiera medir el conjunto, es decir, todas, ¿vale?, muy fácil, desde aquí, desde donde entra la primera, ¿vale?, hasta donde sale la última, la cuarta. Y tendríamos 102,3, ¿vale? 102,3. Que nos correspondería con la suma, ¿vale?, que luego lo podríamos ver, aproximadamente de todos los valores de las resistencias. ¿Vale? Es decir, sería la suma de todas, ¿vale?
Lo siguiente que vamos a hacer ahora es medir lo que serían las caídas de tensión o voltaje, ¿vale? Entonces, para ello vamos a cambiar, vamos a ponerlo en 20 voltios. Las puntas seguirían exactamente en el mismo sitio del polímetro y ahora sí que ya necesitaríamos colocarlo a corriente, positivo y negativo, ¿vale? Lo pondríamos y le daríamos al interruptor, ¿vale? Y ahora vamos a ver las caídas de tensión sobre cada una de las lámparas, ¿vale? Sobre cada una de las resistencias lineales. Todo esto se hace con resistencias lineales y no con lámparas o demás, porque aquí de esta forma podemos ver rápidamente que se cumple lo que sería la ley de Ohm, porque el valor de la resistencia no varía, ¿vale? Si fuese unas lámparas, no es lo mismo que la lámpara inicialmente que cuando se calienta el tungsteno y se llega a lo que serían los 3000 grados, pues claro, la resistencia no es lo mismo, ni mucho menos, ¿vale? Entonces tampoco el paso de corriente. Caídas de tensión, si quisieran la primera lámpara, pues muy fácil. Hay la primera lámpara la primera resistencia, desde aquí hasta aquí, ¿vale? Tendríamos primero 1,43 voltios, ¿vale? Lo apuntamos aquí. 1,43 voltios, la primera resistencia. La segunda, pues sería desde aquí, ¿vale? Pasaríamos hasta aquí. 4,8 aproximadamente. 4,8 voltios. La tercera, pues tendríamos desde aquí hasta lo que sería este punto, 1,44. 1,44 voltios. Y por último, tendríamos la última, que sería desde aquí hasta lo que sería este punto, que tendríamos 4,56 voltios. Luego veremos que van directamente proporcional la mayor caída de tensión con lo que sería la mayor resistencia. Cuanto mayor es la resistencia, más caída de tensión tengo ahí, es decir, tengo que aplicar más fuerza para que pueda pasar lo que sería la corriente, ¿vale? Y por último, el voltaje total, que sería desde este punto hasta lo que sería este punto. Así incluimos todas, que serían 12,57. 12,57 voltios. ¿Vale? Por último, ahora lo que vamos a realizar es medir las intensidades de corriente. Lo que os comenté, en las intensidades de corriente es en el único momento que nosotros podemos romper el polímetro, ¿vale? Como sabemos que aquí son unas intensidades bastante pequeñas, lo vamos a poner de la siguiente forma. Esta escala la cambiaremos aquí, la punta, y aquí vamos a poner en lo que sería, en este no, porque es corriente alterna, sino aquí en corriente continua en 2 amperios, ¿vale? Y vamos a empezar a hacer las mediciones de intensidad. Para medir la intensidad, lo que tenemos que hacer es separar lo que sería la resistencia correspondiente. Os daréis cuenta que al estar en serie en todos los puntos, la intensidad va a ser exactamente la misma. Por ejemplo, vamos a abrir aquí, que serían la 1, ¿vale? Abro, intercalo mi polímetro, me da 122 miliamperios, ¿vale? 0,122 aproximadamente, 122 miliamperios. 122 miliamperios. No confundáis amperios con miliamperios, ¿vale? Después, me voy a la 2 y uno esta. Veréis cómo en todos los sitios coincide que son todas iguales, pero bueno, para que lo veáis que eso es así. Me vengo a esta, ¿es la que va a entrar en la 2? Muy bien. Separo. Intercalo. ¿Vale? 122 miliamperios.
Vale. Me voy a la siguiente, me voy a la 3, la que entra en la 3. Vale. De aquí. Vale. ...122... y si hiciese en lo que sería la 4, exactamente igual, no hace falta realizar más, porque en todas, al estar todo lo que sería el conjunto del circuito conectado en serie, ¿vale? Todas las resistencias y demás conectadas en serie, el valor de la intensidad es exactamente igual en todos los puntos. Ahora, si quisiéramos, quiero ver también la total, muy bien, quiero ver la total, pues voy a desconectar aquí y directamente la total. Veréis que es exactamente igual. A ver, esperad. A ver si no. Espera, que me ha faltado aquí algo. Vale, vamos a hacer este último. A ver si ahora no quiere. Vamos ahí, desconectamos lo que sería el fusible, por si al caso, para que se quede bien enganchado. Y os dais cuenta exactamente, bueno, a lo mejor puede irse, se han ido 1 miliamperio, ¿vale? Que es posible fuga que podemos tener o por ahí, ¿vale? Pero es exactamente igual. La intensidad total del circuito es igual a la intensidad que pasa a través de las resistencias. No hay ningún tipo de variación, ¿vale? En lo que sería la intensidad y demás, ¿vale? Entonces tendríamos en todos, únicamente, ahí venimos, los 23 miliamperios, ¿vale? Dejamos esto aquí. Paramos ahora ya sí. Una cosa, una vez hemos terminado, ¿vale? Acordaros siempre de cambiar esta para no liarla, ¿vale? Por si luego viene alguien y toca el polímetro, podría sin querer que se queda en intensidad y, como ya comentamos, es el único momento en el que podríamos romper un polímetro. Vale, pues ahora nos venimos aquí a lo que sería la tabla que hemos hecho. Por si queréis ver un poquito las características de un circuito en serie, y es ni más ni menos, veis, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, y la suma en serie, a diferencia de en paralelo, aquí es sumar las resistencias y tendríamos la resistencia total, que si os acordáis en paralelo, la resistencia total, que era siempre más pequeña que la más pequeña de ellas, aparte es lo que sería 1 partido la resistencia total, ¿vale? de ese circuito es igual a 1 partido resistencia 1 más 1 y por eso nos da una resistencia siempre más pequeña, porque es una inversa, ¿vale? Después los voltajes, tendremos en cada una de las resistencias una determinada caída de tensión, no como en los circuitos en paralelo, que en todas se producía la misma caída de tensión. Si os dais cuenta aquí, en función de la resistencia que tengamos, hay más caída de tensión o menos, ¿veis? VR1, aquí tenemos la resistencia 1, 12,8 ohmios, tenemos que la caída de tensión es 1,43, aquí la resistencia 2, que es 40,1, pues os dais cuenta que es mucho más. ¿Por qué? Porque van directamente proporcional. Cuando mayor es la resistencia, también es mayor la caída de tensión, ¿vale? Y por último, las intensidades, como habíamos visto, en todos los elementos, es decir, en todas, como si fuese un río, por todos los sitios del circuito en serie, pasa exactamente la misma corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí, que eran los 122 miliamperios, ¿vale? Pues esto sería una
un poquito un circuito simple, ¿vale? De conexión de resistencias lineales en serie, ¿vale? Lo dejamos aquí.